En el año 1968 y 1990, el Perú vivió reformas y crisis. Reformas a nivel social y económica, y también una crisis ideopolítica que conllevó a la aparición de grupos terroristas en el país, poniendo en evidencia muchas veces que no estuvimos preparados para poder vivir un contexto de terror interno en nuestro país. Es así que fueron apareciendo muchos grupos de origen ideológico que, apalancados en darles una nueva oportunidad a las personas que habían sido despojadas, discriminadas, que habían sido aisladas, les querían brindar una nueva oportunidad tras esta secuencia o esta escala de poder darle una oportunidad ideológica a la gente. Es así que aparecen historias o aparecen muchos escritos, por ejemplo El Sendero de la Violencia, que nos relata la historia de lo que vivieron un grupo de periodistas en un determinado grupo, en una determinada ubicación en nuestro país. Qué difícil es ser Dios, Carlos Iván de Gregori, que escribe también acerca de los grupos terroristas de nuestro país, el ABC del Sendero Luminoso y del MRTA, ¿no? Elementos como este tipo fueron apareciendo y fueron bombardeados en nuestro país, creando zozobra, creando terror, creando miseria. Lo que pretendemos a través de este video es poder incorporar un elemento histórico que costó mucho al país. Costó muchas vidas humanas, costó perder toda una infraestructura que ya teníamos definida en el país, y lo que pretendemos es recapitular y recordar lo que vivió en su momento nuestro país, que fue duramente golpeado por esta ideología terrorista, ¿no? Así que lo que alguien decía, lo que alguna vez dijeron, si nos olvidamos de nuestra historia podemos volver a repetirla. Así que a través de esta secuencia y este material audiovisual vamos a poder entender el grave problema que vivió el país en esos años, y de esta manera poder ver la importancia que tiene la historia para poder comprender y no repetir los elementos que nos costó en su momento muy caro. Una de las causas principales del surgimiento del terrorismo en el Perú fue la indiferencia de los centros de poder políticos y económicos que tenían hacia las personas más pobres de nuestro país, de los lugares menos desarrollados como eran las zonas rurales. Entonces, en este contexto, las personas tomaban como esperanza los grupos subversivos, esperando que ellos los saquen del problema en el país se encontraba. Y esperaban eso porque el gobierno no realizaba, no producía resultados. Como una de las consecuencias, y aunque no mucho se menciona, queremos señalar los daños psicológicos y emocionales que causaron en las personas, las cuales después de estos acontecimientos no pudieron ejercer sus actividades de forma normal. Buenas noches, señor. Bueno, la primera pregunta es, ¿tras qué hecho los peruanos de ese entonces, incluido usted, pudieron darse cuenta que el Perú vivía épocas de terrorismo? El terrorismo se inició pues en el año de 1980, ¿no? Un 17 de mayo se tiene por conocimiento que ese día se inició la lucha armada en la ciudad de Ayacucho, en la provincia de Chuschi. Ese año, en 1980, hubo elecciones electorales y un grupo armado que posteriormente se le denominó Sendero Luminoso eh, intervino y robaron unas ánforas de los electores, ¿no? Entonces, esta acción terrorista, bueno, en ese momento no fue tomado en cuenta, no fue tomado por el gobierno sin importancia, ¿no? En el año de 1982 tomaron la cárcel de Vilcahuamán, también en Ayacucho, donde asesinaron a varios policías y liberaron a presos que se encontraban purgando condena. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué opinas sobre la intervención de defensa del Estado, ¿no?, que tuvo en esas épocas para pues combatir los grupos subversivos? El Estado no tomó al inicio, pues lo tomó como algo aislado, ¿no? Como algo aislado, como le mencioné en la pregunta número 1, ¿no? El robo de las ánforas, pensaban que eran delincuentes comunes, porque posteriormente estos delincuentes fueron capturados, ¿no?
eso quedó ahí, ¿no? Y luego, ¿no? Como le dije antes, en 1982, con la toma de la cárcel de Vilcabamba, ¿no? Entonces el gobierno no implementó ninguna pues, estrategia al inicio, el gobierno de la UNDE, pues, ¿no? Eh, durante muchos años sucedieron del año 82 para adelante, lo único que se empezó, la policía inició pues la lucha contra la subversiva en provincias, ¿no? Usted habiendo presenciado y sido parte de una institución tan importante como es la Policía Nacional del Perú en la lucha antisubversiva, pues de los años 80, ¿cuál cree que fueron las causas principales para que se origine este gran problema social en nuestro país? Mira, de acuerdo a la experiencia que yo tengo, porque yo trabajé en la Policía Nacional del Perú 32 años, hace 5 años que ya me retiré de la Policía Nacional. La experiencia que yo tengo y habiendo visto esto, ¿dónde se origina el problema básico de lo que fue el problema social, la subversión se originó en Ayacucho, ¿no? Y Huancavelica específicamente. ¿Por qué? Porque pues, el gobierno central, las autoridades se olvidaron de la población de las zonas altoandinas, ¿no? Eso es, y bueno, y Sendero aprovechó de su ignorancia, pues, ante hechos y les lavaron la cabeza, pues, y pasó eso. ¿Considera usted que los gobiernos durante los cuales se dieron inicio de los grupos subversivos les tomaron la debida importancia a estos? Mira, yo creo que no, porque inicialmente las primeras guerrillas que se dieron en el Perú fueron en la época de Fernando Belaúnde Terry, que en la selva, bueno, se culminó y acabaron, porque no estaban capacitados ellos, por eso les llamaron guerrilleros. Ok, la otra pregunta vendría a ser en que si usted considera que su institución tuvo el soporte y un apoyo adecuado por parte del Estado para que luche contra estos grupos subversivos. Que si yo tuve un soporte, mira, ve, para nosotros prácticamente como policía, en aquel entonces yo guardia civil, porque yo llegué acá a Huancavelica el año 84, cuando ya la subversión ya tenía 4 años, venían laborando acá en Huancavelica, en la zona centro del país. Entonces, lamentablemente, pues a nosotros nos formaron como policías para controlar el orden interno, el orden público, que de repente nosotros como Guardia Civil no estábamos preparados para ello, pero no, creo que no. Después de haber podido analizar a fondo el tema del terrorismo en el Perú y de haber podido entrevistar a personas que vivieron esta época, nos podemos dar cuenta de que el Estado no tomó las mejores medidas posibles, puesto que existía muy poca presencia del Estado en departamentos y provincias que no fuesen Lima, generando así un gran descontento y malestar con la población, siendo aprovechado esto por Sendero Luminoso y más tarde MRTA, que eran grupos terroristas que azotaron al país en esa época, ganaron simpatizantes y pudieron iniciar con sus actividades terroristas, generando mucho daño al país. Esta situación cambió un poco cuando el terrorismo llegó a Lima. Ahí es cuando la Policía Nacional del Perú decidió tomar cartas en el asunto y crear el grupo llamado GEIN, que era el grupo de inteligencia que se centró en la captura de cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, pudiendo identificarlo y posteriormente arrestarlo. Y una solución posible a esta situación es de que el Estado hubiese tenido más presencia en departamentos y provincias que no fuesen Lima, pudieron así quizás haber evitado un poco el caos que el terrorismo aprovechó para poder persuadir a la gente a que se unan a su grupo, y por supuesto pudieron haber creado estrategias posibles para identificar a miembros del terrorismo, porque en 1990, como dije antes, se creó el grupo GEIN. ¿Por qué esto no pudo haber sido hecho antes, cuando todo estaba iniciando? De esta forma hubieran podido salvarse muchísimas más vidas.